chica de 15 años embarazada revela secretos impactantes que volverá loca a su madre. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, cuando Ana sintió que su mundo se desmoronaba. Con lágrimas desbordando sus ojos, miraba la prueba de embarazo en sus manos, confirmando lo que temía, lo que la mantenía despierta cada noche. Embarazada, tenía solo 15 años, un corazón roto por la misteriosa desaparición de Lucas, su amado novio, y ahora un nuevo miedo pulsando en su pecho. ¿Qué iba a hacer? Su madre Clara siempre había sido su refugio, pero Ana sentía que en este momento su madre no sería capaz de ayudarla. Dejar rastro. La casa, una antigua construcción de ladrillo en un barrio tranquilo, ahora parecía un laberinto de sombras y susurros. Cada rincón albergaba secretos y Ana estaba decidida a desenterrarlos. Mientras hojeaba viejas fotos familiares, algo le llamó la atención. Una pequeña caja de madera escondida detrás de un cubo de revistas manchadas. Su corazón latía rápido al abrirla y encontrar un diario. La tapa estaba desgastada y al abrir las páginas amarillentas, una brisa fría pareció recorrer la habitación. Las palabras de su madre, escritas hace años, hablaban de amores no correspondidos, de decisiones y de secretos que amenazaban con deslizarse hacia la oscuridad. ¿Qué me has ocultado, mamá?, murmuró Ana, sintiendo un nudo en la garganta. La angustia la invadía al pensar en el dolor que su madre había enfrentado. Mientras leía más y más, descubrió que la familia de Clara tenía un pasado teñido de misterios y decisiones que podrían destruir el vínculo entre madre e hija. Ana sintió un mareo. Si Clara no podía enfrentar su propio pasado, ¿cómo iba a reaccionar ante la noticia de que su hija estaba embarazada? La tensión se palpaba en el aire, haciendo que cada interacción con Clara se sintiera como un campo de minas. La joven se encontraba conteniendo la respiración cada vez que Clara entraba a la habitación, preguntándose si el momento había llegado. La mente de Ana no dejaba de dar vueltas entre la angustia por Lucas y la presión de una verdad que no estaba lista para afrontar. Justo cuando pensaba que la angustia aumentaba, un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Su abuela, una mujer de mirada penetrante y voz autoritaria, apareció en el umbral. «He venido a hablar sobre tu madre y sobre Lucas», dijo con firmeza. Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre Ana. ¿Qué sabía su abuela que ella no? Con el corazón acelerado, Ana se sintió atrapada entre la necesidad de proteger su madre y el deseo ardiente de conocer la verdad. La incertidumbre la envolvía, como un abrigo pesado que no podía quitarse. ¿Podría enfrentar lo que se le venía encima sin romper el frágil lazo que unía a madre e hija? Hoy, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso de fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana olhou fixamente para sua abuela, su voz resonando en el aire penso de la habitación.
La idea de enfrentarse a la verdad sobre su madre y Lucas le daba vuelta en la cabeza. ¿Qué sabes de ella? ¿De Lucas?, preguntó, tratando de no dejar que el miedo rompiera su voz. La abuela la observó un momento, como si estuviera pesando cada palabra que iba a pronunciar. Lo que sé puede cambiarlo todo, Ana. Tu madre nunca ha sido honesta contigo, dijo, cruzando los brazos, su mirada fija y penetrante. Hay cosas que no te ha contado, cosas del pasado que podrían hacer que la relación entre ustedes se tambalee. Un escalofrío atravesó la espalda de Ana. ¿Qué cosas?, exigió. Pero su abuela solo agitó la cabeza, con una expresión de tristeza. No puedo decírtelo todo de una, pero lo que estás a punto de enfrentar es mucho más profundo de lo que imaginas. Ana sintió que se le cortaba la respiración. El aire en la habitación se volvió denso, y el miedo se anidó profundamente en su pecho. ¿Te refieres a Lucas? ¿Por qué desapareció?, preguntó, el tono de su voz temblando ligeramente. La abuela dio un paso hacia ella y en un susurro casi inaudible reveló: Lucas no es quien tú crees que es. ¿Qué?, preguntó Ana, casi en un grito. ¿Qué estás diciendo? El corazón le palpitaba fuertemente y la ansiedad la envolvía como un manto pesado. La habitación se volvió un torbellino de emociones, recuerdos y preguntas sin respuesta. Él tiene un secreto muy oscuro, relacionado con nuestra familia. Y tu madre lo sabía. Ella lo conoció de otra manera antes de que tú nacieras. Había razones por las cuales no quería que te acercaras a él, confesó la abuela con un tono sombrío. Ana se sintió caer al vacío. Todas las cosas que había dado por sentadas, todos los momentos felices con Lucas, comenzaron a desmoronarse. ¿Por qué nadie me dijo nada? Necesito saberlo todo, exigió, ni siquiera sintiendo la fuerza de cada palabra. Porque fue una decisión difícil de tomar. La abuela empezó a explicar, pero justo entonces, un estruendo interrumpió la conversación. El sonido del vidrio rompiéndose resonó desde la sala de estar. Ambas se miraron, el pánico en sus rostros. Ana sintió como su corazón se detenía. Corrieron hacia el sonido, y al llegar vieron a Clara, su madre, de pie en medio de los cristales esparcidos, con lágrimas en los ojos y una expresión de horror en su rostro. «¡No debieron enterarse!», gritó, casi desquiciada. Fue un grito que denotaba desesperación y miedo. Ana sintió que el tiempo se detuvo. La mirada de su madre se movió entre ella y su abuela, como si comprendiera que todo estaba a punto de estallar. Clara finalmente se acercó a Ana, con las manos temblorosas. «Tienes que creerme, Ana. Nunca quise que esto saliera a la luz de esta manera». «¿De qué estás hablando, mamá?», Ana le preguntó, sintiendo que su mundo se iba desvaneciendo ante sus ojos. «¿Qué estás ocultando? Lo que hay que saber sobre Lucas no puede saberlo nadie más», murmuró Clara. Ana sintió el aire helado en sus pulmones. La verdad que había estado eludiendo parecía estar justo frente a ella, y su madre estaba a punto de desatar una tormenta. La habitación parecía girar, mientras Clara se preparaba para hablar, y Ana sabía que no había vuelta atrás. La revelación se cierne en el aire. Una verdad que podría desgarrar su relación como madre e hija. ¿Cuáles serían las consecuencias de todo esto? ¿Podría su madre protegerla de un secreto tan devastador? El miedo y la incertidumbre la invadieron, y con un nudo en la garganta se preparó para la tormenta que se avecinaba, temiendo la verdad más que nunca. ¿Qué secretos oscurecerían aún más su vida en ese instante tan frágil?
Ana sentía que el tiempo se había detenido. La tensión en la habitación era palpable. La mirada de su madre, cargada de miedo y de agonía, la atravesaba como una daga. Pero antes de que Clara pudiera hablar, el sonido estruendoso del vidrio quebrándose resonó en sus oídos, haciéndola saltar de la conmoción. ¡Mamá! Gritó Ana, a su corazón bombeando a 1000 por hora. En cuestión de segundos, Clara se encontraba en medio de la sala, con lágrimas surcando su rostro y la voz quebrada. No debieron enterarse, soltó, sus ojos buscando desesperadamente respuestas, mientras su mirada se movía entre Ana y la abuela. Ana, aturdida, apenas podía procesar la explosión de emociones. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, sintiendo que el aire se le escapaba, como si cada palabra de su madre encajara como un rompecabezas que solo ahora comenzaba a entender. La abuela, con una expresión sombría, retrocedió un paso, como si la verdad la asustara. «Es hora de que sepas lo que ha estado oculto», dijo Clara, su voz temblando mientras se acercaba aún más a Ana. «Lo que te voy a contar cambiará todo entre nosotros». Ana sintió un nudo en su estómago, una mezcla de ansiedad y un miedo casi palpable. Antes de que pudiera procesar más, un sonido ensordecedor provenía de la ventana, y con un susto, Ana vio que un coche estaba volcado en la calle. Un espectáculo caótico que interrumpía el calor de la conversación. La curiosidad la atrajo, pero la desesperación de su madre la mantuvo anclada en el lugar. «¡Lucas!», exclamó su abuela, un pánico repentino destellando en sus ojos. Ana sintió que su corazón se paraba. «¿Qué tiene que ver Lucas con esto?», preguntó, el temblor en su voz revelando el horror que la embargaba. Clara, sorprendida, se detuvo. «Él está involucrado en algo mucho más oscuro de lo que te imaginas. Ana, tu madre nunca debió dejarlo entrar en nuestras vidas», gritó la abuela. Cada palabra era como un eco que resonaba en la mente de Ana. Sin embargo, la mirada de Clara se desvaneció en una mezcla de dolor y culpa. «Dímelo todo, mamá», exigió Ana, sintiéndose como si el suelo estuviera temblando bajo sus pies. «¿Por qué Lucas desapareció? Dime qué has ocultado». Clara pareció dudar. Su rostro reflejaba un tormento interno. Finalmente dijo: «Yo creí que él te quería, Ana. Pero no lo conoces realmente. Tu abuela tiene razón. Existe algo en su familia que está relacionado con nuestro pasado. A veces hay secretos que pueden dañar, que pueden ser mortales». En ese instante, de nuevo un grito estremecedor llegó desde la calle. «¡Ayuda! ¡Alguien llame a la policía!». Ana sintió un escalofrío. La urgencia volvió a caer sobre ella como una sombra densa. Reaccionando, se dirigió a la ventana. «¡Lucas!», gritó, buscando su rostro entre la confusión. Fue entonces, en ese momento de caos, que lo vio. Un chico, no Lucas, pero su hermano gemelo, Mateo, quien nunca le había mencionado que tenía un hermano. Su estómago se encogió al ver el sufrimiento en sus ojos. «¡Ana!», gritó Mateo. «¡Necesito que me ayudes! Lucas no puede salir de este lío. Están tras de él por cosas que no entiende». Las palabras de Mateo cambiaron inmediatamente la narrativa. Ana sintió que su mundo se desmoronaba de nuevo. Lucas no solo tenía un secreto, había un peligro que acechaba desde las sombras. Pero antes de que pudiera asimilar lo que escuchaba, Clara dejó.
escapar un suspiro profundo. A veces el lazo entre hermanos puede ser más fuerte de lo que creemos, y la conexión familiar puede ser peligrosa. Ana sabía que todo lo que creía hasta ese momento estaba a punto de cambiar de nuevo. El peligro no era solo físico, era algo que había estado arrastrándose a las sombras. Y Lucas no era quien ella pensaba. ¿Qué has hecho, mamá? ¿Qué sabes realmente sobre ellos?, preguntó Ana, sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies. El misterio se ataba en su pecho, y la verdad estaba más lejos que nunca. La revelación de Mateo había dejado un rastro de inquietud y nuevo miedo en su corazón. Y con la historia de Lucas y el secreto que Clara había mantenido escondido durante tantos años, sabía que el desenlace de todo esto podría cambiar sus vidas para siempre. ¿Hasta dónde llegarían sus acciones para proteger a su familia? ¿Podría la verdad destruir lo que creían ser inquebrantable? La tormenta apenas comenzaba, y Ana estaba en el ojo del huracán. Ana sentía que el tiempo se había detenido. La tensión en la habitación era palpable. La mirada de su madre, cargada de miedo y de agonía, la atravesaba como una daga. Pero antes de que Clara pudiera hablar, el sonido estruendoso del vidrio quebrándose resonó en sus oídos, haciéndola saltar de la conmoción. ¡Mamá!, gritó Ana, su corazón bombeando a 1000 por hora. En cuestión de segundos, Clara se encontraba en medio de la sala, con lágrimas surcando su rostro y la voz quebrada. «No debieron enterarse», soltó, sus ojos buscando desesperadamente respuestas, mientras su mirada se movía entre Ana y la abuela. Ana, aturdida, apenas podía procesar la explosión de emociones. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, sintiendo que el aire se le escapaba, como si cada palabra de su madre encajara como un rompecabezas que solo ahora comenzaba a entender. La abuela, con una expresión sombría, retrocedió un paso, como si la verdad la asustara. «Es hora de que sepas lo que ha estado oculto», dijo Clara, su voz temblando mientras se acercaba aún más a Ana. «Lo que te voy a contar cambiará todo entre nosotros». Ana sintió un nudo en su estómago, una mezcla de ansiedad y un miedo casi palpable. Justo en ese momento, el sonido ensordecedor de la ventana, rompiéndose, atrajo la atención de todos. Ana se giró bruscamente y lo que vio le heló la sangre. Lucas, o mejor dicho, lo que quedaba de él, yacía desplomado en el suelo, ensangrentado y con un corte profundo en la frente. Nadie esperaba eso. Era una visión horrenda. Ana sintió que su corazón se detuvo. «¡Lucas!», gritó, soltando su cuerpo hacia la ventana. La desesperación la arrastraba. La abuela se lanzó hacia la puerta, buscando salir mientras Clara se quedaba paralizada. Su rostro pálido. «¡Lucas, por favor, despierta!», Ana suplicó, pero era como si el mundo estuviera en cámara lenta. La brutalidad de la escena era ensordecedora. De repente, Mateo apareció de la nada. «Ana, no puedes acercarte», exclamó, pero su voz se ahogó en el clamor de la desesperación. Ana podía ver cómo las lágrimas caían de sus ojos. «Pero necesito ayudarlo, Mateo. Él es Lucas», gritó, la angustia llenando cada rincón de su ser. Las sirenas sonaron a lo lejos, mezclando su grito de dolor con el caos que se desataba. Clara finalmente se movió, pero no hacia Lucas. Se acercó a Ana, sus ojos en llamas de preocupación. «No es seguro, Ana. No sabemos qué ha pasado», dijo su madre,
su voz quebrada pero firme. No puedes estar cerca de él ahora. Ana se sintió perdida. ¿Por qué su madre no quería que se acercara? Al mirar la expresión de angustia de Mateo, comprendió que había algo más oscuro detrás de todo esto. ¿Qué está pasando, Mateo? ¿Tú sabías esto? ¡Deja de ocultar! Mateo se quedó en silencio. Había un peso en su mirada, algo que no encajaba. No debí permitir que se acercara a él, Ana. Lucas, su secreto es más peligroso de lo que es, dijo, sus palabras cortadas por la ansiedad. ¿Qué secreto? ¡Dímelo ahora! La presión crecía y su voz resonó en la habitación. «Tú no entiendes», Mateo gritó, su voz quebrándose. «Todo esto viene de nuestro padre. Lucas y yo somos parte de algo que nunca debimos ser, algo que tú no has tenido que cargar. Pero ahora lo sabes y no hay vuelta atrás». Ana sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. ¿Qué quieres decir con eso? Ella apenas podía hablar. Las palabras se repitieron en su mente como un eco aterrador. Las lágrimas de Mateo cayeron al suelo y en un instante lo que parecía un camino claro se transformó en un laberinto. Todo lo que has creído, la familia, el amor, Lucas, nada de esto es lo que parece. Él tiene un vínculo con nuestro pasado, algo que nos ha estado persiguiendo, le reveló Mateo. La sala se llenó repentinamente de medicinas, como si el aire mismo tuviera miedo de lo que se estaba desatando. ¿Vinculación? ¿Cómo? ¿Por qué nadie me lo dijo?, inquirió Ana, sintiendo el peso de la revelación golpeando su pecho. Porque es más peligroso de lo que crees. Tu madre nunca quiso que supieras, pero ahora ya no hay vuelta atrás. El secreto de Lucas debe ser confrontado. Las palabras de Mateo flotaron en el aire pesado. «No puede ser verdad», murmuró Ana, su mente girando. La habitación parecía hacerse más pequeña. ¿Qué más hay? El sonido de las sirenas se acercaba, el eco de la tragedia en su mente. Concernida miró a su madre y luego a Mateo. La verdad finalmente la envolvía, y se dio cuenta de que todo estaba a punto de desmoronarse. La conexión entre las familias, los secretos ocultos, el incidente con Lucas, era solo la punta del iceberg. ¿Qué hemos desatado, Mateo? ¿Qué hemos comenzado?, preguntó Ana en voz baja, mientras la nueva verdad comenzaba a asentarse profundamente en su corazón. El caos fuera de la casa resonaba cada vez más cerca, y Ana sintió que la gravedad de todo lo que estaba escuchando la oprimía. La revelación, la incertidumbre, todo se amalgamaba en un nuevo horror que apenas empezaba a vislumbrar. ¿Qué harían ahora? ¿Quién era realmente Lucas? ¿Qué secretos aún debían salir a la luz? La tormenta se intensificaba, y Ana supo que nada volvería a ser igual. Ana sentía que el tiempo se había detenido. La tensión en la habitación era palpable. La mirada de su madre, cargada de miedo y de agonía, la atravesaba como una daga. Antes de que Clara pudiera hablar, el sonido estrepitoso del vidrio quebrándose resonó en sus oídos, haciéndola saltar de la conmoción. «¡Mamá!», gritó Ana, su corazón bombeando a 1000 por hora. Clara, con lágrimas surcando su rostro, se encontraba en medio de la sala, su voz quebrada. «No debieron enterarse», soltó, buscando respuestas en los ojos de su hija y su madre. Ana, aturdida, apenas podía procesar la explosión de emociones. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, sintiendo que el aire se le escapaba. La abuela retrocedió un paso, como si la verdad la asustara. Era un momento que podía cambiarlo todo. «Es hora de que sepas lo que ha estado oculto», dijo Clara.
temblando. Lo que te voy a contar cambiará todo entre nosotros. Ana sintió un nudo en su estómago, una mezcla de ansiedad y miedo. De repente, lo que parecía un momento de revelación se interrumpió por el sonido ensordecedor de un disparo proveniente de la calle. Ana, asustada, corrió hacia la ventana. Lo que vio la heló por completo. Lucas estaba allí, con una herida en la pierna, rodeado de 2 hombres vestidos de negro que parecían malvados. El horror la envolvió. ¡Lucas!, gritó, pero su voz se perdió en el clamor de los disparos. Mateo, con una mirada de desesperación, la arrastró hacia atrás. «No, Ana, es peligroso», le advirtió. «Pero él necesita ayuda». Ana luchaba contra el agarre de Mateo. El pánico ahora invadía la habitación, como un ladrón que había entrado sin ser invitado. «Él no es solo Lucas», murmuró Clara, su voz apenas audible. El impacto de esas palabras cayó como una losa en el pecho de Ana. «Siguiente. ¿Qué quieres decir?», cuestionó, el corazón latiéndole con fuerza. «Él está involucrado en algo oscuro, algo que se remonta a nuestra familia. Y ahora, en un campo de batalla, entre el miedo y la determinación. No podemos ayudarlo así. Ellos no son quienes dicen ser», explicó, mirándola directamente a los ojos. «¿Quiénes son? ¿Qué está pasando?». La confusión la invadía. El sonido del caos afuera se intensificaba. Sus pensamientos se entrelazaban y ella solo quería respuestas. «Es un juego más grande del que estás lista para entender, Ana», dijo Mateo, con un brillo de desesperación en los ojos. «Todo lo que creías sobre Lucas es solo una fachada. Es parte de un legado que podría costarle la vida». El aire se volvió más denso y Ana sintió el terror encajar en su pecho. «¿Qué legado? Dímelo ahora», exigió, casi gritando. Mateo se acercó más. La urgencia en su voz se manifestaba. «Hay cosas que no podemos dejar que salga a la luz. El secreto que unió a nuestras familias también puede destruirlas». Cada palabra le golpeaba. «¿Y si no hacemos nada? ¿Qué pasará con él?». Ana sintió un frío recorriendo su espalda. Lucas estaba allí afuera, y de repente se escuchó otro disparo. La desesperación creció. Clara, atrapada en sus propios demonios, dio un paso hacia Ana. «Lo que importa ahora es que saques a Lucas de esa situación. Ellos no lo dejarán salir. Tienes que confiar en mí y en tu abuela». Antes que Ana pudiera responder, un grito desgarrador resonó desde la calle. «¡Ya no hay tiempo! ¡Ellos vienen por mí!». Venus, una amiga de la vieja escuela de Ana, apareció, tambaleándose y con cortes en el brazo. Su rostro, pálido y asustado, sumó más caos a la escena. «¿Qué pasó?», preguntó Ana, su corazón bombeando. «Era un engaño, Lucas. Él nunca fue quien decía ser. Él tiene un hermano gemelo». Las palabras de Venus calaron hondo. Ana sintió que el mundo giraba de nuevo. «¿Qué? ¿Un hermano gemelo? ¿Mateo sabe de esto?». Mateo se quedó en silencio, con la mirada hacia el suelo. Todo el rompecabezas se desmoronaba. ¿Era posible que su vida entera hubiese sido una mentira? El silencio se hizo pesado. «Ana, tenemos que irnos. Ellos están aquí», gritó Venus. Pero Ana estaba atrapada en la revelación. ¿Quién era realmente Lucas? ¿Y qué más había estado ocultando? Con cada segundo se sentía más perdida. La pánico la envolvía
y la verdad se deslizaba entre sus dedos. Ana miró a su madre, a su abuela y a Mateo, sintiendo el peso de sus decisiones. ¿Qué haría? El peligro estaba a la puerta y la verdad se escondía en las sombras. La única certeza que tenía estaba envuelta en confusión. Estaba a punto de dar un paso hacia lo desconocido y no había vuelta atrás. Ana olhó para Venus, seu corazón pulsando frenéticamente. ¿Un hermano gemelo? As palabras de ella ecoaron como trovón en su mente. En cuanto caos na rua se tornaba cada vez más intenso, o pánico subió como una onda, quase a sufocando. Mateo, ¿você sabía disso? Preguntó a voz trémula. O silencio que se siguió respondió todo. Él no es quien você pensa. Ana. Lucas, él no es solamente Lucas, dice Mateo. Angustia en Zeus. Olhos como mar de tempestade. Ele vem de mundo que você não pode imaginar. O eco dos sirenes lá fora se misturava com a batida do coração de Ana. O que você quer dizer com isso? Sua mente lutava para processar o que estava ouvindo. Antes que Mateo pudesse responder, Clara, a mãe de Ana, levantou uma mão como se tentando silenciar a verdade. Ana, você precisa entender que nossas famílias estão entrelaçadas em um jeito que eu nunca quis que você soubesse. Um aperto no peito a deixou sem fôlego. O que aconteceu entre nós no passado, isso pode destruir tudo. Destruir tudo? O que você quer dizer? Ana sentiu a temperatura do ambiente mudar drasticamente, o ar carregado de uma tensão insuportável. O que mais? Você está escondendo? Eu não tinha escolha. Clara se calou, suas lágrimas caindo. E Ana percebeu que algo muito mais profundo estava em jogo. O olhar de sua mãe passou a ser uma máscara de dor e medo. Então, uma explosão de gritos veio da rua, e Ana virou a cabeça para ver Lucas, ou quem ela pensava que era Lucas, sendo arrastado para longe por duas figuras sombrias. Lucas! Gritou ela, seu corpo esticando-se para a janela, mas o medo lhe paralisou. Não havia dúvida. A situação havia ficado muito mais perigosa. Não! Ele não é seguro! Apenas fique longe dele! Gritou Mateu, puxando-a para trás, mas era tarde demais. O coração de Ana estava quebrado e sua confiança instável. Ela tinha que saber a verdade. Precisamos ir! Exclamou. Venus, puxando Ana novamente. Se eles pegarem Lucas, tudo vai desmoronar. Precisamos avisar e proteger sua mãe. Mas o que podemos fazer? Ana se viu presa entre a consciência de que precisava salvar Lucas e o desespero do que poderia significar isso. Eu conheço alguém que pode nos ajudar, disse Venus. A urgência em sua voz se intensificava. Clara olhou para Venus, sua expressão uma mistura de reconhecimento e medo. Você não pode fazer isso! Ele não pode saber que estamos envolvidos. Quem? Ana se virou para Venus, forçando-se a encontrar alguma clareza em meio ao caos. Quem você conhece que poderia ajudar? O que há de tão perigoso? Um amigo da família, um velho conhecido de Clara. Ele está por trás de toda esta situação. Ele é parte do que está em jogo com Lucas. E o que você não sabe faz parte disso, respondeu Venus. O pânico apossou o ambiente, enquanto Ana processava tudo o que estava ouvindo. Não podemos ficar aqui, sussurrou Clara, o pânico agora refletido em seu rosto. Eles virão para nós. Precisamos agir, precisamos saber o que está realmente acontecendo.
antes que seja tarde demais. Justo quando a ansiedade atingiu seu pico, um estrondo vindo da porta fez com que todos os olhos se virassem. A porta se abriu violentamente e um homem alto envolto em sombras entrou. Sua figura imponente, iluminada apenas pelos raios de luz que entravam. Um calafrio percorreu a espinha de Ana. Antes que você tome uma decisão apressada, Ana, a voz do homem fez seu estômago revirar, ecoando, com um conhecimento que parecia ameaçador. É melhor você descobrir a verdadeira natureza de quem está envolvido. Porque Lucas não é o único que tem segredos. O choque bateu em Ana como um golpe. O que ele estava dizendo? O homem olhou diretamente para Mateu, um sorriso torto se formando em seus lábios. E você, querido irmão, acha que pode esconder a verdade? Ana sentiu o mundo desmoronar. Irmão? O homem era irmão de Mateu? O impacto das palavras penetrava em sua mente, revelando um histórico que ela nunca conheceu. Mateu! Sussurrou, como se sentisse traída nas profundezas de sua alma. O quê? O que está acontecendo? Olhos se encontraram, como se a verdade finalmente estivesse prestes a emergir do abismo de mentiras e segredos. O ar ficou pesado. E Ana percebeu que nenhuma escolha que fizesse poderia prepará-la para o que estava prestes a acontecer. A verdade vai te libertar, ou te destruir, o homem sentenciou, enquanto a realidade de seu mundo quebrado girava em torno como uma tempestade. A urgência e o pânico encheram a sala, e Ana não sabia mais em quem confiar. A revelação passava lentamente pela sua mente. Quem realmente era Lucas? E mais importante, o que Mateu e a família estavam escondendo? A única certeza que restava era que tudo o que acreditava ser verdadeiro tinha sido transformado em uma questão de vida ou morte. E o que estava prestes a se desenrolar poderia mudá-la para sempre. Ana sentia que el tiempo se había detenido. La tensión en la habitación era palpable. La mirada del hombre sombrío, ahora fijada en ella, parecía devorar cada rincón de su ser. El eco de sus últimas palabras resonaba como un tambor en su mente. Lucas no es el único que tiene secretos. Mateo, paralizado, se quedó mirando al hombre sin poder articular nada. Era como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse. Las sirenas seguían retumbando desde afuera, un recordatorio constante de que el peligro estaba muy cerca. ¿Quién eres realmente?, preguntó Ana, su voz temblando con el peso de la verdad que se acercaba. Soy parte de un legado que tú no comprendes, dijo el hombre, su tono frío y cortante. Tu madre y yo compartimos una historia que nunca debiste conocer, y tu vida está entrelazada con la de Lucas de una manera que no imaginas. Las palabras lo decían todo, pero Ana estaba completamente perdida. ¡Basta!, gritó Clara, su madre, interponiéndose entre Ana y el hombre. ¡No más mentiras! Esto tiene que terminar aquí. El rostro de Clara estaba tenso, y Ana sentía que había un abismo entre ellas. ¿Qué estás ocultando, madre?, Ana preguntó, el miedo empujando las palabras para que salieran. La sala se llenó de un silencio incómodo. El hombre oscuro sonrió, pero no era una sonrisa agradable. Tal vez es hora de que Ana sepa quiénes son realmente. A veces los secretos protegen más que la verdad. ¡No! ¡Esto no es solo un juego!, gritó Clara, su desesperación cada vez más evidente. Lo que él dice no es más que una manipulación. Pero en el fondo,
Ana podía sentir la verdad retumbando en su pecho. Su madre mentía. El hombre era una sombra del pasado, una advertencia sobre lo que había estado oculto demasiado tiempo. Un grito desde la ventana rompió el aire tenso. ¡Ayuda! ¡Por favor! Ana dio un paso hacia la ventana y vio a Lucas, todavía herido, luchando contra las calles caóticas. Este no era el Lucas que conocía. ¡Lucas! Gritó, pero la fragilidad de su voz se perdió en el clamor. Antes que pudiera reaccionar, el hombre oscuro se giró hacia la ventana. «Es hora de que se revele la verdad», dijo, su voz helada. En ese instante, el vidrio de la ventana estalló en 1000 pedazos y una figura se lanzó hacia adentro. Era Mateo, pero algo en su mirada había cambiado. Ana chilló, sorprendida. Pero cuando él aterrizó, no era solo el miedo lo que le llenaba los ojos. Había una cierta determinación quebrada y furia. «Iré a buscarlo. No te atrevas a detenerme», gritó antes de salir disparado hacia la puerta. El hombre sombrío soltó una risa siniestra. «¿No comprendes? Lucas no es quien dices. Su hermano gemelo está detrás de esto. Pestán manipulado todo este tiempo», anunció, cada palabra un golpe que resonaba en el aire. Ana sintió que cristales de realidad se rompían a su alrededor. «¡Un hermano gemelo! ¿Cómo era posible? ¡No! ¿Qué estás diciendo?» Ana se sintió mareada mientras su corazón se paraba por un instante. «¿Lucas tiene un hermano gemelo?» «Sí, y ese hermano está utilizando a Lucas como cebo, un cebo, para atraer a aquellos que buscan venganza, personas que están vinculadas a nuestra familia», respondió el hombre, sus ojos centelleando con un resplandor sombrío. «Así es como llegamos hasta aquí». Ana comprendió de inmediato. Las palabras de Mateo, los secretos de su madre, ahora se fundían en algo mucho más oscuro. «Esto no puede ser cierto», murmuró, su mente en un frenesí. Clara, ahora palidecida, hizo un movimiento hacia atrás. «No podemos permitir que escuchen más». «Ana, tienes que seguirme». Pero en ese momento, un segundo estruendo se escuchó desde la calle. 2 hombres irrumpieron en la casa. La atmósfera se volvió asfixiante. «Ana», uno de ellos gritó, apuntando, «vete de aquí, ahora». «Ana, corre». Elisa, su amiga, apareció tras ellos, con una expresión de horror. «No hay tiempo. Sigue». Las sombras de los hombres se acercaban, y Ana sintió cómo el mundo se desmoronaba de nuevo. Todo lo que creía sobre su familia, su relación con Lucas, giraba en torno a una mentira. «Carlos», gritó, mirando al hombre oscuro, «¿por qué haces esto?» «Porque la verdad debe salir a la luz, y a veces la verdad puede ser la muerte», él respondió. Pero Ana no podía quitarse la idea de que todo se estaba enredando a su alrededor. Con un último grito de «¡fuego!» resonando, todo se volvió negro. En ese instante, Ana comprendió que los verdaderos secretos estaban a punto de salir. La vida tal como la conocía se estaba desvaneciendo en un abismo de confusión y terror. Audazmente se dirigió hacia la puerta, sintiendo el aliento helado. De la traición pisándole los talones. ¿Sobreviviría para entender lo que había pasado? ¿O esta pesadilla la atraparía para siempre? La historia apenas comenzaba a desvelarse. Ana estaba prestes a correr para Arrúa, a mente atordoada con todo lo que estaba aconteciendo. Mas entón un estrondo a fez parar. A porta se abrió con una fuerza descomunal.
y hombres de preto invadieron la sala. O caos se instaló. Ella vio las expresiones de pánico en sus rostros. Mas o que más llamó su atención fue una figura familiar se destacando entre ellos. ¡Papá! Gritó Mateo, un horror creciendo en sus ojos. Y para sorpresa de Ana, un hombre que ella pensó ser una sombra de pasado, se reveló en un instante de luz. É a pai de Mateo. Surpresa e confusão a atingiram como soco no estômago. O homem sombrio estava agora revelando sua verdadeira identidade. Mateo! Você deveria ficar longe deles! Gritou o pai, que para Ana passou de um estranho a um ser que estava ligado a todos eles de maneira dramática. Ela tinha certeza de que a única maneira de sobreviver era unir forças, mas o pavor a rodeava. O que você está fazendo aqui? A indignação em seu tom era quase palpável. Eu vim para acabar com isso de uma vez por todas. O homem olhou para Ana e seu olhar carregava um peso que ela não conseguia compreender. Ana, isso é maior do que você pensa. A verdade que você está buscando não é boa. E Lucas está no meio de tudo isso. Não! Ele não pode estar. Ana sentiu seu coração afundar. A última coisa que ela precisava era mais perguntas sem resposta. Cada palavra do homem a cutucava e a expectativa era insuportável. Você não entende, Ana. O homem continuou, sua voz rouca. Lucas e Mateo são parte de um legado que está prestes a se revelar. Existem segredos que sua mãe levou para o túmulo e estamos correndo contra o tempo. Mateo parecia confuso. As informações estavam se entrelaçando e fazendo um emaranhado de sentimentos. O que você quer dizer com legado? Ele perguntou, a voz trêmula. O homem fez uma pausa, então o silêncio na sala ficou opressor. O que Lucas fez, o que ele escondeu de você, não é só uma questão de amor. É uma questão de vida ou morte. O som de passos apressados ecoou da rua e Ana voltou-se rapidamente. Lucas! A voz dela era um grito, enquanto a visão de Lucas, sendo arrastado pela rua, dominava sua mente. O coração dela acelerou e o pânico veio à tona novamente. A ideia de perder Lucas a fez estremecer. Precisamos ir, agora! Gritou Vênus, puxando Ana pela mão. Eles vêm atrás de nós! A urgência na voz dela fez com que Ana percebesse que não havia mais tempo. Mas antes que pudesse se mover, o homem de preto falou novamente. Ana, a única maneira de salvar Lucas é enfrentando os demônios do passado. Ele apontou para Clara, sua mãe. Sua mãe sabe mais do que admite. A conexão dela com essa história é profunda e cheia de mentiras. Não é verdade! Gritou Clara, indignada. Não escute ele, Ana. Ele não sabe o que está dizendo. Mas a determinação de Ana estava crescendo. Havia algo no olhar de sua mãe que a fazia questionar tudo o que ela havia acreditado. Por favor, mãe, me diga a verdade, insistiu Ana, seu coração apertando enquanto pressionava a própria mãe. O peso de cada palavra tremia no ar. O que você não me contou? O silêncio se estendeu e as perguntas sem resposta ficaram pairando. Finalmente, Clara respirou fundo, seus olhos se arregalando com a percepção de que tudo estava prestes a mudar. Ana, existem coisas, segredos na nossa família que nunca foram tratados. E Lucas tem um papel que ele mesmo ignora. Então, com um movimento súbito, o homem de preto se virou e saiu pela porta. Se vocês não agirem agora, tudo o que conhecem se desmoronará. Ana queria seguir, mas a dor nas palavras da mãe a segurou no lugar. Mãe, o que você fez? O que Lucas realmente é? O nó na garganta dela a impedia de respirar. Eu nunca quis que você soubesse.
O que eu fiz? Clara sussurrou. Nesse momento, a tensão na sala tornou-se insuportável, quando outra figura apareceu na porta. E os olhos de Ana se abriram em incredulidade. Elizabeth, sua melhor amiga, estava lá, com um olhar que cortava como uma faca. Ana, você precisa saber. Eu fui enganada também. E o que aquele homem disse é verdade. Lucas e Mateu são irmãos. Mas mais do que isso, eles fazem parte de algo que é mortal. A verdade começava a se desdobrar como um mapa de dor. O passado de sua mãe, a ligação entre os dois meninos, tudo parecia um quebra-cabeça que ela não sabia como resolver. O que significa isso, Elizabeth? Ana implorou, enquanto a realidade a envolvia como um manto de cinzas. Você precisa decidir, Ana, disse Elizabeth, seu olhar desesperado. Escolha quem você realmente quer ao seu lado, porque a próxima escolha pode ser a última. Ana sentiu seu mundo desabar. Cada laço, cada promessa se desfez como areia. Ela estava no abismo, sem saber em que direção ir. A única certeza que restava era que tudo o que acreditava ter construído estava prestes a ser varrido pelo vento sombrio de segredos que se aproximavam, e uma nova tormenta estava prestes a surgir. O que mais sua mãe estava escondendo? O que realmente significava aquele legado? O amanhã se tornava um mistério, e Ana se viu diante do maior dilema de sua vida. Uma escolha, uma verdade, e a vida de todos dependia disso. Ana estava prestes a se mover, inquieta com a revelação de sua amiga, quando uma onda de vozes e gritos ecoou da rua. Era uma cacofonia imensa, uma mistura de perigo e desespero. Precisamos sair agora! Gritou Vênus, puxando-a. Mas Ana hesitou. Algo não estava certo, e a urgência das palavras de sua mãe ainda ecoava em sua mente. Mater, o que você realmente está escondendo? Insistiu Ana, olhando para sua mãe. A dor refletida em cada expressão de Clara. Você ainda não me disse a verdade sobre Lucas. Clara se aproximou, um olhar perdido. Ana, há coisas que você não pode entender. O passado tem suas garras profundas. Precisamos ir agora, antes que seja tarde. Mas antes de Ana poder responder, o homem sombrio, que se apresentou como pai de Mateu, gritou: Eles vêm e vocês não estão seguras aqui. Um tremor a atravessou ao ouvir suas palavras. O peso de tudo aquilo parecia aumentar a cada instante. Então, um som estrondoso fez o chão tremer. A porta da frente foi quebrada com um soco violento, e figuras encapuzadas invadiram a casa como sombras de pesadelos. Agora! Gritou o homem sombrio, e todos pararam. O coração de Ana disparou. Mas o que aconteceu a seguir a deixou em choque. No meio da confusão, um dos encapuzados se desmascarou, e Ana prendeu a respiração ao ver quem era. Lucas? A incredulidade a atingiu como uma onda. Ele estava ali, mas havia algo terrivelmente diferente em seu olhar. Por que você está fazendo isso? Ana teve um súbito ímpeto de fé nele, mas a expressão dele era fria. Lucas olhou diretamente nos olhos de Ana, e em um movimento rápido, se virou para um dos homens encapuzados e gritou: Não! O plano deve prosseguir! Ana começou a tremer. O que está acontecendo, Lucas? Você está com eles? As palavras saíram como um sussurro, mas o impacto foi forte o suficiente para paralisar a sala. Antigamente, nós tínhamos um acordo. Um acordo que precisa ser cumprido, Lucas respondeu com uma frieza que não combinava com o rapaz que ela conhecia. O choque a atingiu, criando um vazio em seu estômago. Eu não posso deixá-los. Você precisa entender, Ana. É mais complexo do que parece.
Eles estão atrás de você? Questionou Clara, o medo refletido em seu rosto. Não sou só eu. É Mateo que eles querem. O legado não é a minha segurança, é a dele. Lucas se virou e a tensão na sala atingiu o pico. A revelação não era só uma traição. Agora, era uma batalha de lealdades. Mateus olhou por cima do ombro, confuso e furioso. O legado? O que você está escondendo, Lucas? Então, em um momento de clareza repentina, Ana percebeu. Mateu! Ela olhou para ele. A verdade agora saltando à vista. Você sabia disso o tempo todo? Mateu hesitou. Seu olhar gélido. É mais complicado do que isso, Ana. Nós não podíamos. Você não iria entender. E nesse instante, tudo mudou de novo. A verdade que parecia aproximá-los na realidade estava começando a desgastá-los. O que parecia um laço de amor se transformou em um jogo mortal de alianças e traições. Com um gesto abrupto, Lucas disparou. Mas eu não posso deixá-los me levar de volta! Não depois de tudo o que sei. Ele se virou, um brilho de medo em seus olhos. Mas entre um movimento e outro, o tempo parou. Clara avançou, lágrimas escorrendo em seu rosto. Lucas, o que você sabe? O que realmente está acontecendo aqui? O que temos que fazer? Ana! Exigiu! Sua voz carregando a urgência do desespero. Neste momento, o chão sob eles começou a vibrar. Eram passos pesados se aproximando. E a tensão explodiu quando mais sombras emergiram do nada. É hora de pôr fim a tudo isso, disse uma voz profunda. E Ana mal conseguiu processar. Era outra figura, alguém que conhecia. Uma revelação aguda que fraturou sua noção de segurança. Como você está aqui? Ela gritou, quando a realidade de seu mundo começou a desmoronar. Desespero e expectativa preenchiam o ar, e Ana se viu de frente com um novo mistério que poderia decidir o destino de todos ali. Como ela sairia disso? Com um nó na garganta, ela sabia que tudo estava prestes a mudar novamente. Cada escolha a aguardava. E as consecuencias poderiam ser devastadoras. Ana sentía que el mundo se deshacía a su alrededor. La figura de Lucas, con su mirada fría y distante, se cernía sobre ella como un espanto. No puedes estar con ellos, Lucas. No después de todo lo que ha pasado, balbuceó, su voz quebrándose bajo la presión de la revelación. Es a ti a quien necesito proteger, Ana. El legado es más oscuro de lo que crees, respondió Lucas, su tono cargado de una desesperación que Ana nunca había visto. Pero la confusión en su corazón solo creció. Mateo, que se encontraba al lado de su madre, parecía querer gritar, pero sus palabras se perdían en el bullicio que estallaba a su alrededor. Clara absorbió el pánico, sus ojos buscando a su hija. Ana, confía en nosotros. Este no es el camino. Pero la urgencia de la situación era insostenible. Se oían gritos, pasos pesados que se acercaban. La casa, que había sido un refugio, se sentía como una trampa mortal. ¡Vámonos ya!, gritó Venus, tirando del brazo de Ana. Pero ella seguía allí, atrapada entre el amor y el pavor. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo un nudo en su estómago. Enfrentar la verdad, dijo Mateo, dando un paso hacia ella. Juntos, no hay otra opción. La habitación se impregnó de silencio. En ese momento, Ana sabía que la única manera de salir de todo eso era desenterrar los secretos enterrados en el pasado de su familia. Está bien, susurró, tomando aire. Hagámoslo. Mientras los encapuzados se acercaban, la decisión llenó el aire de
Una valentía palpable. Con un último vistazo a Lucas, Ana se dirigió hacia la puerta. ¡Síganme!, gritó, y todos la siguieron. Juntos como un solo cuerpo, corrieron hacia el exterior. La noche fría les dio la bienvenida, y el caos reinante fuera de casa les hizo sentir el ardor de la batalla inminente. Gritos resonaban por las calles, y el sonido de pasos pesados se intensificó detrás de ellos. ¡Rápido, hacia el parque!, señaló Lucas, recordando un lugar seguro. Era un refugio que había sido testigo de sus risas y promesas. Pero cuando llegaron, se encontraron con un grupo de sombras esperando. ¿Dónde creían que podían ir?, preguntó el líder del grupo, una figura amenazante. Ana sintió que el miedo la invadía, pero no dejaría que eso la detuviera. No tenemos que pelear, solo queremos saber la verdad. Ana gritó, su voz resonando por encima del ruido. Un silencio repentino cayó sobre el grupo, y los rostros que la rodeaban se tornaron curiosos. El líder se inclinó hacia adelante, su mirada afilada. ¿Qué verdad buscas, niña? Tras un instante, Clara decidió hablar. La verdad que hemos escondido durante años. Por favor, basta de secretos. Las palabras estremecieron el ambiente, el temor y la esperanza entrelazándose. «Está bien», dijo el líder después de una pausa. «Se lo diré todo, pero deben prometer que no habrá más confrontaciones. Esto es un legado que pesa sobre todos nosotros. Una verdad oscura que afectará a muchos». Mientras el grupo se acomodaba para escuchar, Ana sintió que el aire se llenaba de posibilidades. Aunque el camino era incierto y las sombras aún rondaban, se dio cuenta de que, se unieran o no, la verdad siempre se saldría con la suya. El líder comenzó a hablar y cada palabra era un ladrillo que construía el camino hacia el futuro. Ana miró a Lucas y luego a Mateo, sabiendo que aquel sería el momento que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de que todo pudiera desmoronarse nuevamente, levantó la voz. Este es el momento que hemos estado esperando, no solo por nosotros, sino también por el futuro que queremos crear. Y mientras la historia comenzaba a desplegarse, una luz de esperanza surgió, ofreciendo un nuevo camino. Pero la real incertidumbre persistía, pues en cada verdad liberada también surgía más preguntas. ¿Qué nos depara el futuro?, Ana se preguntó, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Aquella historia, llena de traiciones y secretos, apenas estaba comenzando a revelarse. Ahora, querido lector, este es el momento para que tú también seas parte de nuestra historia. Asegúrate de suscribirte ahora mismo para no perderte más relatos cautivadores como este. Esmague ese botón de like ahora e ilumine nuestro canal para que otros puedan descubrir y no se esqueza. Inunde os comentarios con sus reacciones y teorías sobre ese final electrizante. Compartile este vídeo inmediatamente con pelo menos 5 amigos que precisan conocer ese desfecho. Su participación esencial y la única forma de garantir que continuemos contando historias que van a prender su atención. No esperen más un segundo. A aventura só está comenzando.